Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado del día de hoy, Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, buenas tardes. Es muy interesante que usted esté en el estudio porque mientras estamos desarrollando esta conversación, hay convocadas movilizaciones tanto de la oposición como del gobierno. Hoy en Caracas se está previsto 7 puntos en los cuales se iba a trancar las vías. La máxima es una sola: exigir las atribuciones al Parlamento, remover a magistrados y un exhorto para que haya elecciones. Este es el planteamiento básico que hace la oposición venezolana. Yo quisiera que usted me hablara acerca de cuál es la posición que tienen ustedes acerca de estas demandas que hace la oposición venezolana. Bueno, y también hay una marcha del chavismo, ¿no? También, dije senda, se supone que usted debe responder lo del otro. Y yo creo que esa es la muestra de una democracia vigente. Ojalá esas ambas marchas, ambas concentraciones, ambas movilizaciones sean una muestra de paz, de tranquilidad, y no terminen en violencia, no terminen en guarimba, como yo creo un pequeño sector de la oposición venezolana quiere, como llevarnos de nuevo a la guarimba, a la violencia. No creo que sean la mayoría de los sectores que hoy son oposición, creo que es una minoría, pero que la mayoría de los venezolanos, chavistas y opositores que queremos la paz, tenemos que obligar a ese pequeño sector que odia, que es violento, a que no nos imponga esa forma violenta de hacer política. Creo que es natural que en democracia existan diferentes enfoques, distintas formas de ver las cosas. Ha pasado en el pasado, valga la redundancia, pasa hoy y va a seguir pasando mañana. Ahora, el debate es cómo administramos esas diferencias. Si es en el marco de la Constitución, de la paz, del diálogo, del respeto, o si es degollando, liquidando, como se atrevió a alguien decir, sobre los magistrados. En Venezuela hay plena democracia, a pesar de que un sector de la oposición venezolana dice que no. Es contradictorio. Yo lo decía ayer en la Asamblea Nacional, ver a un diputado escribir: hay un golpe de Estado en Venezuela, y el siguiente tuit poner: mañana voy a validar por mi partido. O ver a un partido decir: hay un golpe de Estado, y al día siguiente dar una rueda de prensa presentando a su candidato presidencial. Es decir, yo creo que la oposición tiene que empezar a ser más coherente. El hecho de que hoy existan 2 manifestaciones, que ayer se haya dado ese debate en la Asamblea Nacional, que haya contradicciones entre poderes y se tengan que debatir esas contradicciones, que los partidos validen sus firmas, que los partidos presenten sus candidatos a gobernador presidencial, es la mayor muestra de que hay una plena democracia. Hay una democracia donde hay debate. Así son las democracias, con debates, con discusiones, con distintos enfoques. Por eso es que ayer decíamos que lo que estaba planteando la Asamblea Nacional es un golpe de Estado parlamentario. Ellos no pueden, no tienen, la Constitución es bien clara en el artículo 265, donde dice cómo, si alguien quiere destituir a un magistrado, lo hace, cuál es la vía, lo activa el poder ciudadano, no lo activa la Asamblea Nacional. Por lo tanto, cada vez que intentan hacer algo en contra de la Constitución, le están dando un golpe a la Constitución, como pasó en el abandono del cargo presidencial, como pasó en el intento de juicio político, como pasó el año pasado cuando destituyeron a los magistrados. Y ayer se decía, son tan contradictorios ustedes que hoy, o ayer, ustedes están tratando de quitar unos magistrados que ustedes quitaron el año pasado. Es decir, tenemos una oposición sin coherencia, y ahí es cuando yo llamo a la racionalidad en el país. Cuando usted menciona lo del golpe de Estado parlamentario, el día de ayer también el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela denunciaba que se estaba gestando un golpe de Estado, y justamente ayer diputados de la Asamblea Nacional consolidaron un acuerdo que fue aprobado por la oposición en el cual se responsabiliza al presidente Maduro de un golpe de Estado a la Constitución. En este marco, ¿cómo saber dónde está el respeto a las leyes y cómo saber qué es lo que está pasando hoy cuando internacionalmente hay muchas matrices de opinión que dicen que de alguna manera desde el Ejecutivo Nacional se gestó un golpe de Estado? Y quiero hablar acerca de las declaraciones que hiciera Ramos Ayub el día de ayer en la Asamblea Nacional, cuando dice que el golpe de Estado en Venezuela comenzó en diciembre con la designación de los magistrados. Freddy Guevara asegura que el golpe de Estado en Venezuela comenzó cuando se suspendió el revocatorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué lado está el golpe de Estado? Yo creo que cuando tenemos esa duda, lo natural es leer la Constitución. Leerla. Yo, por ejemplo, te voy a leer el artículo 265, porque ellos ayer intentaron remover unos magistrados, y el 265 dice cómo se remueven. Dice: los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano y en los términos que la ley establezca. Y cuando tú te vas a la ley, resulta que es un procedimiento que inicia el Poder Ciudadano, que da unos lapsos de consulta, que genera todo un procedimiento y que después al final
si la Asamblea Nacional tiene las 2/3 partes, la mayoría calificada, es que puede. Y ellos ayer, por una decisión, quisieron pasar por encima de la Constitución. Entonces ahí se desmonta. Y cuando ves el histórico, cuando ves que es una Asamblea Nacional que trató de utilizar ese poder para usurpar otros poderes y te dice, no, yo voy a declarar el abandono del cargo, pero es que eso no está en la Constitución, no importa, yo lo voy a declarar. No, yo le abro un juicio político al presidente, sí, pero es que tú no le puedes abrir un juicio político, la Constitución no te lo permite, no importa, yo se lo voy a hacer. Porque además han llenado a sus seguidores de un conjunto de expectativas que no pueden cumplir. Desde la misma promesa electoral de que voy a acabar las colas, desde la primera promesa cuando tomas posición, Ramos Ayude, que en 6 meses voy a sacar al presidente, desde tratar de hacer un referéndum falsificando firmas. Es decir, toda esa es parte de la narrativa, de la realidad. ¿Qué recomiendo yo? Que la oposición, primero, le baje 2, agarre mínimo, respete la Constitución y sea sincera. Ellos vienen en una consecutiva engaño y mentira, llevando al pueblo que lo sigue a hacer carne de cañón. Tú hablabas del vicepresidente del partido, bueno, él ayer mostraba en su programa videos que son contundentes, de dirigentes de la oposición, de partidos tradicionales, de militares retirados, planificando cómo bombardear Miraflores, cómo activar una guarimba para que eso signifique algún tipo de intervención extranjera. Es decir, ¿qué más pruebas queremos? Y además, cuando ves el histórico, es un comportamiento reiterado. ¿O es que acaso no son esos los mismos actores que participaron en el golpe de Estado del 2002, o en las guarimbas de la Plaza Altamira, o en las guarimbas del 2014, o en el llamado a descargar la rabia? Es decir, ¿cómo avanza un país si tiene una oposición que lo único que tiene es una sed irracional de poder por la cual está dispuesta a hacer cualquier cosa? En ese sentido, y analizando también lo que sucedió en los últimos días en el plano internacional, en el seno de la OEA, ha habido profundos debates sobre la situación de Venezuela y planteamientos de tutelaje del país. La canciller decía que la OEA está propiciando una intervención. Correcto. El día de hoy en Washington, el presidente del Parlamento, Julio Borges, va a sostener un encuentro con Luis Almagro. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes de lo que puede suceder en el plano internacional cuando ha habido también planteamientos sobre la mesa de que Venezuela se retire de la OEA? ¿Cree usted que este escenario es posible? ¿Cree que es posible la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela? Yo creo que hay que abrir el debate. Si vale la pena estar en una institución donde dan un golpe de Estado en Brasil, creo que ahí nadie tiene duda de que en Brasil gobierna alguien que no fue electo para ser gobernante de Brasil, que el Parlamento de ese país dio un golpe de Estado, que quien llevó ese proceso hoy está enjuiciado para 15 años por corrupción y no han presentado una sola prueba contra la presidenta electa Dilma Rousseff. Lo que pasa en Paraguay, donde entran a la sede de un partido, matan a un dirigente, le disparan a un diputado y la Asamblea de la OEA no dice absolutamente nada. Yo pregunto en tono de reflexión, ¿qué pasaría si eso pasa en Venezuela? Si cosas como esas pasan en Venezuela. Es decir, es claro que la OEA no está cumpliendo su función de garantizar el diálogo entre los gobiernos de América Latina, sino que está siendo utilizada para atacar un gobierno que no se le para firme a Estados Unidos. Luego de 2 meses, los diputados del Bloque de la Patria volvieron a la Asamblea ayer. ¿Qué los motivó a ir ayer a la Asamblea Nacional? Y si esto implica un reconocimiento de que la Asamblea está en el seno de la legalidad. No, la Asamblea Nacional existe, lo que está es una situación de desacato. Y nosotros lo hemos dicho y lo vamos a reiterar. Y de esa situación de desacato puede salir la misma Asamblea. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una sentencia del tribunal. Lo que no puedes es desacatarla. Nosotros no estábamos de acuerdo con la sentencia del 2002 donde no hubo golpe de Estado. Nos tocó acatarla. ¿Por qué fuimos ayer? Porque estaban dando un golpe de Estado parlamentario. Y fuimos a sentar posición. Epa, eso que ustedes están planteando está violando la Constitución. Y ellos tuvieron que reconocerlo al final. Como tuvieron que reconocer que era un error decretar el abandono del cargo del presidente. Como tuvieron que reconocer que era un error decretar el juicio político. Como tuvieron que reconocer que el año pasado, cuando removieron los magistrados por primera vez, también fue un error y por eso lo están tratando de hacer por segunda vez. Es decir, es una oposición llena de contradicción, de irracionalidad, pero en esa irracionalidad están llevando a un sector de la población que lo sigue a la violencia y a hacer carne de cañón. El gobernador de Miranda, Capriles, quien hoy también es candidato a la presidencia por el Partido Primero Justicia, ha hecho una serie de denuncias en las cuales asegura que el gobierno lo que procura es inhabilitarlo políticamente. ¿Qué opina usted sobre esto? Yo creo que no hace falta, yo creo que él mismo se ha inhabilitado políticamente. Tú arrancas diciendo que él era el gobernador de Miranda, pero en Miranda tienen como 15 días que no lo ven. Fue para Colombia, fue para Estados Unidos, no ha regresado a ninguna comunidad. Miranda se siente absolutamente abandonada. Convirtió a Miranda en el estado más inseguro, más desigual, con las peores vías y ha administrado 16.000 millones de dólares en los últimos 9 años. Te pongo un dato que es sumamente impactante. Miranda siempre estaba en el podio deportivo, primero, segundo, tercer lugar. Desde los últimos 9 años ha bajado un escalafón por año.
Miranda hoy está en el 10º lugar deportivo. Esa es la muestra de una persona absolutamente incapaz para gobernar y que además no quiere gobernar, que solamente entiende la gobernación como un trampolín para su aspiración presidencial, para su candidatura presidencial. Hay varias preguntas de la audiencia, pero básicamente quisiera consultarle algo que hace referencia a que piden el carnet de la patria para solicitar medicinas. ¿Esto es así? No, completamente falso, y la mayor muestra es que jamás hemos pedido ninguna militancia política para entregar una vivienda, para entregar una pensión. 1,5 millones de familias en vivienda, 3 millones de pensionados, 5 millones de niños y niñas con sus computadoras Canaima. Nosotros vamos a trabajar para todas y todos. El carnet de la patria nos sirve para tener más información y mejorar, hacer más eficiente la política social. ¿Qué le espera a Venezuela? Brevemente. Mucho trabajo, mucha constancia, mucho amor es lo que nosotros convocamos para construir un futuro. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Vamos al corte y ya volvemos con más información para ustedes. Quédense allí con nosotros.